Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra? Ya saben, mi nombre es José Cristian Mendoza y conmigo vamos a hacer los cursos de historia. Como tú puedes visualizar en esta ocasión, vamos a desarrollar el curso de historia del Perú, ¿correcto? Y este tema es todo para quienes, para los chicos nada menos que de pre. Así que con ustedes, muchachos, vamos a desarrollar este tema que se llama los españoles en tierra firme. Ya nos encontramos cuando los españoles pisan a lo que ellos llamaban las Nuevas Indias, pero ya están nada menos que en el continente americano. No te olvides eso, ¿correcto? Ya, muy bien. A ver, comenzamos, chicos, a ver entonces a desarrollar la clase del día de hoy. Veamos. Vamos a hablar nada menos que de la colonización de tierra firme. La clase anterior estábamos viendo, ¿se acuerdan? Los viajes de Cristóbal Colón. Y al final, los españoles ya llegan a pisar nada menos que el continente americano, pero lo llamaban las Indias, ¿correcto? ¿Ya? Y como ellos llamaban, creían que estaban en las Indias, se referían así a nosotros, bueno, se referían a nosotros como indios, porque estaban supuestamente en las Indias. Luego acuérdate que Cristóbal Colón muere con una sospecha que había encontrado un nuevo continente, sospechaba, pero Américo Vespucio es el que corrobora esto y finalmente es lo que sucede, ¿no? Y los españoles corroboran que estaban en las Nuevas Indias, así lo llamaban. Muy bien, chicos, vamos a ver cuando ya los españoles se encuentran en las Nuevas Indias, en América. Miren, comenzamos. Colonias de América, áreas de colonización. Es decir, cuáles fueron los primeros asentamientos, los primeros lugares donde se van a establecer nada menos que los españoles. Miren, la colonización se inicia en la isla La Española. ¿Se acuerdan que los españoles primero llegaron al Caribe, a lo que hoy sería Haití, Cuba, Puerto Rico? ¿Se acuerdan en esta zona? Miren el punterito. Ah, muy bien. Miren acá, la que sirvió de aprovisionamiento, lugar para aprovisionar, traer nada menos que medicinas, alimentos. Mírenme, organización y punto de partida de las expediciones de la conquista y la colonización de tierras americanas. Primero, hay que recordar que los españoles estaban acá, en las islas caribeñas, ¿correcto? De ahí se dirigen a tierra firme. Cuando yo digo tierra firme, estoy hablando ya del continente americano, lo que ellos llamaban las Nuevas Indias. Etapas de la colonización. Primero, ¿qué lugares ocuparon, chicos? Primero ocuparon las islas del Caribe. ¿Se acuerdan? La Española, La Juana, El Salvador, ¿no? Lo que sería Haití, Cuba, Puerto Rico, ¿correcto? Una vez que estaban en las islas caribeñas, recién, escuche bien, recién se trasladan a tierra firme, ¿no? ¿Qué sucede? Ocupación en tierra firme, es decir, cuando ya logran pisar el continente americano, eso quiere decir que ya están nada menos que pisando o están en territorio nada menos que de América. Pero ellos no sospechaban que habían dos civilizaciones muy importantes en América, que justamente vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Dos, establecimiento de los españoles en tierra firme. Pon atención, antes del año 1508, escuchen, los españoles ya conocían la existencia del continente americano. Es decir, que ellos ya estaban seguros que donde habían llegado no era la India, sino que era un nuevo continente que le llamaban las Nuevas Indias. Miren, por diferentes viajes, porque luego están los viajes menores que también promocionaron los españoles, que se dieron para encontrar un paso que les permitiera acortar de distancia hacia las Nuevas Indias, bueno, hacia las Indias Orientales. Pero no habían intentado su ocupación hasta que la corona autorizó su ingreso por medio de la capitulación de Burgos, firmada en el año 1508. Miren acá. Entonces los españoles ya se encontraban en tierra firme. Pero resulta que empezaron a llegar los españoles, pero los españoles que ya habían tenido o eran españoles que eran soldados retirados, activos, que no tenían gloria en la España de Europa. Así que miren acá,
punterito, los españoles empezaron a ir a esta parte de acá. Miren, ve, acá se encontraron los españoles. Ahí empezaron a llegar los españoles, ¿correcto? A Centroamérica. Y miren, el año 1508, acuérdate, mira, se va a firmar un documento muy importante, ¿cómo se llama? La capitulación de Burgos, ¿correcto? Fue el primer documento que se firma para dividir tierra firme, ¿correcto? Entonces, ¿con qué documento se divide tierra firme? Con la capitulación de Burgos. ¿Qué dice? La división de tierra firme o continental se establece dos gobernaciones. Eso quiere decir que con la capitulación de Burgos se crearon nada menos que dos gobernaciones, ¿correcto? Una gobernación y una segunda gobernación. ¿Cuál fue la primera gobernación? Castilla de Oro, ¿correcto? Y la otra se llamaba, miren acá, dos, Nueva Andalucía. Ahora voy a poner acá el punterito láser. Miren, dos gobernaciones, Castilla de Oro. En Castilla de Oro estaba el gobernador llamado Diego de Nicuesa y miren, en la otra se encontraba Alfonso de Ojeda, ¿correcto? Ya, miren. Esa gobernación del año 1508, miren, 1508, comprendía Panamá, lo que hoy en día sería acá. Esta zona, el oeste sería Castilla de Oro, ¿correcto? El oeste. Y el este, que sería Nueva Andalucía, lo que actualmente sería Colombia y Venezuela, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, cambio y explico esto acá. Entonces, empezaron a llegar nada menos que los primores españoles, ¿a dónde dice? A Panamá. Este fue el punto de encuentro en ese entonces, Panamá, ¿correcto? ¿Ya? Acá está Panamá, mírenme. ¿Miren ustedes acá? Acá está Panamá. Y empezaron a llegar los españoles. Pero escuchen bien, los españoles todavía no tenían idea que hacia el norte se encontraban los aztecas, ¿correcto? Ni tampoco sabían que hacia el sur, ¿quiénes se encontraban? El imperio de los incas. Porque chicos, ellos en un inicio, miren, solamente se encontraban en las costas de Centroamérica, del Atlántico. Todavía no sabían que cruzando ese pequeño territorio, acá se encontraba un nuevo continente. Todavía no. Entonces, ellos dijeron, todo lo que se encuentra hacia el oeste, hacia el norte, se llama Castilla de Oro. Pero era una parte nada más porque faltaba explorar, porque no sabían que estaban los aztecas. Y del este hacia el sur se encontraba Nueva Andalucía, lo que próximamente serían los incas. ¿Correcto? Entonces, estos fueron las dos primeras gobernaciones y asentamientos de los españoles ya en tierra firme. ¿Ya? Vamos acá. Miren, dice, a partir de ello, los españoles, ¿qué hicieron? Iniciaron nada menos que su ingreso, su penetración hacia Sudamérica, ¿no? Es decir, un grupo se dirige a Sudamérica, Nueva Andalucía, y otro grupo con Hernán Cortés, acuérdate, con Hernán Cortés se van hacia el norte, para los aztecas, ¿correcto? Pero no nos corresponde hablar de los aztecas, nos toca hablar de nosotros, de nuestra historia, de la zona que llamaban Nueva Andalucía. En estas conquistas frustradas, porque no fueron nada fáciles, a órdenes de Alonso de Ojeda, dos personajes van a resultar decisivos para la invasión, para lo que llaman conquista del Perú. ¿Y quiénes son esos dos personajes? Vasco Núñez de Balboa y Francisco Pizarro. Ahora escucha bien, ¿ya? ¿Quién era el jefe de las primeras expediciones? Era Vasco Núñez de Balboa. ¿Y quién era Francisco Pizarro? Era de uno de los hombres de Vasco Núñez de Balboa. Es decir, que Pizarro estaba bajo las órdenes de Vasco Núñez de Balboa. Pero ahora escuche bien, antes de Balboa, ya hubo un personaje
que intentó hacer las exploraciones. Miren ustedes, ¿de quién estamos hablando? De Alonso de Ojeda. Pero lo boicotearon, lo hicieron fracasar. Miren, fracasó. Pero Alonso de Ojeda logró fundar el fortín de San Sebastián, que sería el primer asiento español en tierra firme. Posteriormente, la expedición a cargo de Martín Fernández de Enciso, lo llamaban el Bachiller Enciso, funda la primera ciudad en tierra firme. ¿Y cómo se llama la primera ciudad en tierra firme? Se llama Nuestra Señora de la Antigua del Darién, o simplemente Santa María la Antigua. ¿Se acuerdan en los viajes de Cristóbal Colón? Se fundó la primera ciudad española. ¿Cómo se llama? La Isabela. Pero no te confundas. Acá funda la primera ciudad en tierra firme, o sea, en el continente. ¿Ya? Entonces, Alonso de Ojeda intentó realizar las expediciones, pero fracasa. No hacen fracasar finalmente a él. Ahora, ¿quién va a tomar un poco más de éxito? Es este señor, Vasco Núñez de Balboa, ¿correcto? ¿Ya? Miren, Vasco Núñez de Balboa fue gobernador de la ciudad Nuestra Señora de la Antigüedad, es decir, de Santa María la Antigua. Y él, ¿no? Cuando llega, ¿no? Empezó a entablar amistad, relación, pero con los primeros caciques. ¿Quiénes eran los caciques? Eran los curacas, eran los jefes de otras naciones que aún no habían sido sometidas por el Tahuantinsuyo. Miren, ve, con algunos de ellos, con algunos caciques, como Comajre, como Careta, empezó a entablar amistad. Es decir, Balboa empezó a hacer sentir bien a los primeros curacas que había llegado y les mostró su amistad, ¿no? ¿Y qué le habían dicho estos caciques? Que hacia el sur se encontraba un gran mar, un gran océano al lado de la tierra, ¿correcto? Porque hay que recordar que ellos estaban en las costas del Atlántico. Y decían que hacia el sur, al poniente de un río que se llamaba Viru, se encontraba un país rico, ¿correcto? Así que escucha bien. Eso quiere decir que Balboa, por las informaciones que estaba teniendo, fue el primero en tener noticias sobre el Perú, ¿correcto? ¿Ya? Y estas informaciones fueron corroboradas, dadas por el cacique, ¿qué cacique dije? Careta, ¿correcto? Comajre, militar, y tenía un hijo que llamado Panquiaco. Entonces, él empieza a recibir noticias del Perú. Pero miren, vamos a poner acá, vamos a explicar. ¿Ya? El nombre de nuestro país llamado Perú, ahí está, ¿tiene algún tipo de significado? Viene de la P de patria, de ejemplo. En esos tiempos no había eso. Viene de una palabra quechua aymara, no. Entonces, voy a repetir. ¿Quién fue el primero en recibir noticias del Perú? Vasco Núñez de Balboa. Pero le dijeron del cacique Virú. Así. Con V o en algunos textos he visto con la B. Virú. ¿Correcto? Pero el Virú o Virú, como ellos estaban haciendo referencia, en realidad, ¿cuál era? El Tahuantinsuyo. En realidad ellos estaban al lado, pero ellos no decían, no, el Inca, no. O sea, los caciques le habían informado que al sur se encontraba un reino, ¿no? De un río llamado Virú, de un cacique llamado Virú. Luego, por la pronunciación de los españoles, este Virú fue pronunciado como Pirú, ¿correcto? Luego, en la escritura, en la capitulación de Toledo, aparece el nombre de Perú. Y ahí está el origen del nombre de nuestro país. Es decir, el nombre de nuestro país tiene un significado quechua, aymara. ¿Significado? No. Si lo queremos llamar así, el origen, el nombre de nuestro país proviene de una mala pronunciación y escritura de los españoles.
Virú, Pirú y Perú finalmente. Y así se empezaron a referirse a nosotros, que era nada menos que el Tahuantinsuyo. ¿Correcto? Ya. Entonces, él había recibido dos noticias. Uno, que hacia el sur se encontraba un mar y luego que se encontraba un país donde abundaba el oro y la plata. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace Balboa? Nada menos que prepara su expedición. Pero ahí, chicos, ¿quién era uno de los hombres de Balboa? ¿Quién era? Francisco Pizarro. Así que Francisco Pizarro había escuchado toda esta información de primera mano. O sea, que él también sabía acerca de ello. Bueno, primero entonces Balboa inicia su expedición, ¿no? Vasco Núñez de Balboa organiza una expedición que termina en el año 1513. La información señala, chicos, que Vasco Núñez de Balboa sale con un promedio entre unos 600 y 700 hombres. Miren, ¿ah? Y al final de la travesía, señalan que no llegaron no más de 100 hombres. Pero cuando logra pasar a la otra parte, Vasco Núñez de Balboa en el año 1513 logra identificar lo que sería el Mar del Sur. O sea, el ADR es el Océano Pacífico, pero lo llamaban el Mar del Sur. ¿Correcto? Entonces, a él le atribuyen el descubrimiento del Mar del Sur, ¿no? Esa palabra descubrimiento, bueno, vamos a señalar que él descubre o él encuentra nada menos que a lo que llamaban el Mar del Sur por parte de los españoles. ¿Correcto? Entonces, Balboa estaba ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué hace España? España manda a un nuevo gobernador que se llamaba Pedro Arias Dávila. Miren, acuérdense este nombre, Pedro Arias Dávila, apodado Pedrarias, ¿no? Muy bien. Entonces, este Pedro Arias Dávila reemplaza a Vasco Núñez de Balboa y no tenían una buena relación ambos, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que sucede, chicos? Que ahí aparece el otro, él, Francisco Pizarro. Y escuchen, Francisco Pizarro conspira contra su jefe Balboa. ¿Con quién se va a aliar Francisco Pizarro? Francisco Pizarro se va a aliar con Pedro Arias Dávila, con Pedrarias. Entonces, miren, este Pizarro va a tener un aliado. ¿Quién es el nuevo gobernador llamado Pedrarias? ¿Correcto? ¿Contra quién van a conspirar? Van a conspirar contra Vasco Núñez de Balboa. Porque Balboa posiblemente hubiese sido el que hubiese llegado al Tahuantinsuyo, pero no es así. Entonces conspiran contra Balboa y finalmente lo someten a juicio a Balboa, ¿no? Y lo conoce, escuchen bien, apunta, la primera ejecución en las Nuevas Indias. Lo terminaron ajusticiando, ¿no? Lo ejecutaron a Vasco Núñez de Balboa. Muerto Balboa, ¿quién va a retomar el proyecto? Él aparece. Porque él también había sido un receptor de información de primera mano. Entonces ahora Pizarro, como se había hablado con Pedrarias, ahora Pizarro es el que inicia las exploraciones, ¿no? Miren, ¿ve? Entonces, y Pedrarias, miren, para facilitar la conquista, la invasión, dirigida por Pizarro, funda la ciudad llamada La Señora o Nuestra Señora de Asunción, que es nada menos que Panamá. Y Panamá se convierte en la ciudad principal de aprovisionamiento. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Así Pizarro, chicos, logra nada menos que tomar el proyecto de Vasco Núñez de Balboa. ¿Correcto? Muy bien. El tema es cortísimo. Y bueno, ya después que llegan los españoles se empezaron a dar, varios expedicionarios españoles llegaron y en el módulo nos hablan de la primera vuelta en el mundo. ¿Correcto? Y esta primera vuelta del mundo fue dada ¿por quién? Por Fernando de Magallanes. Él, y acá ponemos él inició, ¿no? Inició, pero no la finalizó. ¿Quién la finaliza? Sebastián Elcano. Acá ponemos él inició, pero el que la finalizó es Juan Sebastián Elcano. ¿Ya? Ojo, estamos diciendo. Bueno, portugués Fernando de Magallanes, ¿no? Al servicio del rey Manuel I,
concibió la idea de circunnavegar, nada menos que los mares, ¿correcto? Entonces, él inicia, ¿no?, la circunnavegación. Y bueno, acá se encuentra, miren, ¿ve? Parte ¿dónde? Desde España, desde acá. Acá está España, ¿correcto? Y inicia su travesía nada menos que Magallanes, desde España. Y parte con 5 embarcaciones, ¿ah? San Antonio, Concepción, Victoria, Santiago, Trinidad. Esta fue la última, ¿no? Y miren, chicos, inicia su exploración. Sí. Inicia su exploración Hernando de Magallanes, ¿no? Pero va a haber un problema con él, que finalmente Fernando de Magallanes fallece en Filipinas, ¿correcto? Fallece. Y cuando fallece Magallanes, el que continúa con la travesía va a ser Juan Sebastián Elcano. Ah, profe, continúa así. Él continúa con la travesía. Y acá se llama el estrecho de Magallanes. Miren, esta parte de acá. Y llega nuevamente a España. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe, así fue la travesía, sí. Es la primera vuelta en el mundo. El viaje de circunnavegación, iniciada por Fernando Magallanes y terminada por Juan Sebastián Elcano. Otro dato es la famosa división del mundo. ¿Quiénes fueron los primeros en iniciar los viajes de la exploración? Los españoles, ¿se acuerdan? Y acá aparece nada menos que los dos países, ¿no? Las dos potencias. Ah, profe. Nada menos que las dos empresas. ¿Y quiénes van a ser las dos empresas, chicos? Los portugueses, Portugal y nada menos que España. Pero estaban teniendo problemas tanto España como Portugal, ¿cierto? Y para solucionar este problema, ¿entre quiénes? Entre Portugal y España, el Papa Alejandro VI emite la famosa Bula Inter, que fija una línea imaginaria de límite entre estos dos, ¿correcto? Pero luego, estos dos firmaron ¿qué cosa? El Tratado de Tordesillas, ¿correcto? ¿Y para qué firmaron el Tratado de Tordesillas? Para establecer el límite de sus descubrimientos. Porque eran, por llamarlo así, fueron las potencias de ese siglo, del siglo XV. Muy breve, pero no. Entonces, esta vez firmaron el Tratado de Tordesillas, poniendo como límite al oeste 300 leguas de Cabo Verde, es decir, esta parte de acá. ¿Ve? Y nada menos que hacia el otro lado. Entonces, ¿qué se hizo con el Tratado de Tordesillas, chicos? En otras palabras, con el Tratado de Tordesillas sirvió para establecer los límites de los viajes de circunnavegación, nada menos que de los españoles y los portugueses. Entonces, lo de amarillo queda para España, ¿ve? Por eso acá están las colonias españolas, ¿ve? Y luego el resto para Portugal. Eran pues los amos y señores del mundo en ese momento, solamente en ese momento. ¿Ya? Listo. Desarrollamos ahora nada menos que nuestra parte práctica. Sencillo, no está nada complicado las preguntas. Empezamos a resolver las preguntas, vamos a poner acá nuestro pincelcito, nuestra plumita. A ver, primera pregunta, miren, la firma del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal sirvió para qué? Ah, profe. Dividirse el comercio en las Américas, eso ser más adelante. Confirmar las bulas alejandrinas, no. Miren, delimitar los descubrimientos geográficos, sí. Ya, demarcar Europa, no creo. Ahora, dividir el mundo entre los países europeos. Entonces, en esta pregunta está un poco ambigua porque encontraríamos doble respuesta.
¿Ve? ¿Para qué sirve? Para dividirse el mundo entre quiénes, entre España y Portugal. Ah, pero ¿qué se van a dividir? Van a establecer los límites de sus descubrimientos. Uno para España y el otro para Portugal. Entonces, está ambigua esta pregunta, ustedes han visto. ¿Ya? Ahí está. Pregunta 2, miren, ¿ah? La invasión hispánica a Centroamérica y la creación de las gobernaciones en la zona de tierra firme sirvió para qué? ¿Para qué sirve ello? Miren, ve, conquista de México, bueno, hacia el norte estaba México, colonizar las islas caribeñas, no, esto ya había pasado, el aumento del comercio indígena, este era posterior, invasión al Tahuantinsuyo al sur, claro, la navegación por todo el Océano Pacífico, si todavía no descubrían. Entonces, cuando ellos llegaron a tierra firme, ¿cuál fue la ciudad principal? Panamá, ¿correcto? Y de Panamá se encontraba Castilla de Oro y luego hacia el sur Nueva Andalucía. ¿Y para qué sirvió? ¿Para impulsar qué? Las conquistas, las invasiones de quién? De México y del Tahuantinsuyo. Los aztecas en este caso, ¿no? Entonces, nuevamente encontramos una pregunta ambigua. ¿Están dando ustedes cuenta? Está ambigua la pregunta. Pregunta 3, dice, ¿qué hecho no corresponde a los primeros años de los españoles hasta 1510? ¿Se realizaron los viajes de Andalucía por Alonso de Ojeda y Vicente? Sí. Eso fue antes del año 510. Dice, no, no corresponde, fue antes. ¿Ya? ¿Establecieron las primeras? También. Francisco Pizarro de América, correcto. Ocupación legal, correcto. ¿Por qué? El descubrimiento del Mar del Sur. ¿En qué año fue? 1513. Entonces no corresponde, ¿ve? Ahí está, la respuesta a la C. Miren, Don, al ordenar la ejecución de, comete el primer acerto jurídico de América. ¿A quién se ejecutó? A Vasco Núñez de Balboa. ¿Quién ordenó? Pedro Arias Dávila. Pedrarias. Ahí está, ¿ve? Damos el 4, la B de bebé. 5. Los primeros intentos por descubrir el Perú no se relacionan, no se relacionan. ¿Quién fue el primero en recibir noticias del Perú? Vasco Núñez de Balboa. Francisco Becerra fue otro de los hombres de Vasco Núñez de Balboa. Pascual de Andagoya. Bueno, este Pascual de Andagoya también intentó realizar sus exploraciones, Incluso fue el primero que pisó posiblemente las sierras del Tahuantinsuyo. Juan Basurto fue otro expedicionario y Hernán Cortés, ¿por qué es la respuesta? Porque Hernán Cortés, ¿dónde se inicia sus exploraciones? Al actual México. ¿Y quién está en México? Los aztecas. Moctezuma II. Es la respuesta. Fundó la ciudad de Panamá, ¿quién? Pedro Arias Dávila, Pedrarias. De los 5 navíos que iniciaron el primer viaje de circunnavegación, solo uno arribó. O sea, ¿cuál fue el que arribó? El último, se llama Trinidad. ¿Correcto? ¿Ya? Pero miren acá, volteo. ¿Quién fue el primero? San Antonio y el último Trinidad. ¿Hay respuesta? Regresamos acá. No hay respuesta. No hay. Aunque les dije que esto ya han prohibido que ya no se juegue con la NA, ¿no? Pero ahí encontramos aún el modo. Descubrió Cabo de la Buena Esperanza y salió del Océano Índico en el año 498, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De Bartolomé Díaz. ¿Ya? Fundó la ciudad Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. ¿Quién? Pedro Arias Dávila, Pedrarias. La pregunta se repite mucho. Navegante promocionado por Inglaterra. Este es un tal, este es al norte, ¿no? Juan Caboto. ¿Dónde está este acá? Una pregunta ya de general, ¿no? Que es de otro tema, pero bueno, está ahí incluido. La fundación de Panamá significó, fue la ciudad principal, el centro
para que se inicien las expediciones, el centro de las exploraciones. Fue el lugar para aprovisionar. Ahora vamos acá. No, no, tampoco. Ahí está. Tener un lugar de aprovisionamiento de las naves españolas. Pues, el nombre de Perú surgió y se comenzó a usar a través de la exploración de quién, nada menos que de Vasco Núñez de Balboa. Oye, pero acá no hay Vasco Núñez de Balboa. Pero ¿quién era el otro personaje que también que inició sus exploraciones? Se llama Pascual de Andagoya, pero fracasó él, ¿no? Pero también se relaciona. El primero, ¿no? Es Vasco Núñez de Balboa. Y a partir de él, los demás expedicionarios empezaron a llamarlo Perú. Dominico, que al comienzo un comendero, pero renunció a ello, fue el primer sacerdote nombrado en América, autor de la breve relación de la destrucción de las Indias, ¿no? Este es Bartolomé de las Casas, ¿no? El que defiende a los indígenas, ¿no? Que dijo, los indígenas no son objetos, no son cosas, son también seres humanos. Defendió esa tesis, ¿no? Según las versiones escritas de los españoles, las tierras llamadas Perú se situaban hacia el sur, porque acuérdate que cuál era la ciudad principal, se acuerdan, era nada menos que Panamá, ¿no? Y recién acá está el Perú, ¿no? Acá está, ¿no? Y acá están de los aztecas. ¿Cuál fue la ciudad principal? Panamá. Y acá estaba el río, el del cacique Virú. Dijeron que hacia el sur del Virú se encuentra un reino donde abunda el oro y la plata, ¿no? Virú, Pirú y Perú finalmente, ¿no? Perú. O si quieren así también, con la B. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Dónde se encuentra? Al sur del Golfo de San Miguel, ¿no? Acá hay un golfo en la actual Colombia, un golfo llamado San Miguel. En el viaje de Magallanes, el estrecho de Todos los Santos, que es el estrecho de Magallanes, se refiere al estrecho de Magallanes, ¿no? Luego Magallanes está muerto en las Filipinas. ¿Dónde está? Filipinas, Cabo, acá. Estrecho de Magallanes, acá está. Este es el estrecho de Magallanes. Acá, ¿no? Acá está América. Acá, ¿no? Y acá viene la Antártida, ¿no? Todo este pasa, ¿cómo se llama? El estrecho de Magallanes. ¿Ya? Profe, relacione correctamente. Profe, no hemos hecho. Pero miren, ¿quién invadió a los aztecas? Hernán Cortés. Entonces debe ser 3A. Y yo busco 3A. 3A, 3A. Ah, profe, acá está. Esta es la respuesta, pues. 1D. Ah, profe, 1D. 12. 12. Pero acá el 5, Ana, y mira, ve. Así hace en la práctica, así tal como está. Esta es la respuesta, pues. Basta que sepa uno. Ya te enseñé. ¿Ah? En el año 1522, el fundador de Panamá, Pedro Arias Dávila, nos confirma de 2 preguntas, organizó una expedición que partió de la ciudad, bajo las órdenes de Don, quien emprendió el Tornavieja de. Bueno, a esto no puede ser ni a la India, ni a Filipinas, esto puede ser, ¿no? El estrecho de África está muy lejos. Francisco Becerra, a lo que luego lo llamaría un pueblo quemado, ¿no? Pero pueblo quemado ya vamos a ver, chicos, cuando son los viajes de Pizarro, ¿no? Pero luego lo llamaban, pues, puerto quemado, pueblo quemado. ¿Sí? Entonces, chicos, ahí está el solucionario. No está nada difícil, ¿ya? Entonces, nos vemos el día miércoles. Van a disculpar esta vez. Está un poquito más la cámara de mi laptop. Por eso, en estas clases voy a estar así nada más con audio y las clases de chicos. Entonces, nos vemos hasta el día miércoles en la tarde, ¿ya? Chao, chao.